Hola a todos, estamos de vuelta en Bioministemo con un nuevo tema para el día de hoy que será Micropropagación. Micropropagación de plantas específicamente, sí, porque y al final de cuentas, pues hay muchas formas de propagar células, pero pues nos interesa por ahora las células vegetales, ¿no? Entonces, comencemos con ¿qué es la micropropagación? Bueno, te puedo comentar que la micropropagación es una técnica de laboratorio para producir, o como dice el nombre, ¿no? Propagar células vegetales específicamente también, porque, bueno, sabemos que se pueden reproducir, ¿no? Con semillas. Sí, pero pues no todas son viables, inclusive por el tema de la latencia, ¿no? Que es un estado en el que las semillas pues se quedan en un estado latente, que es como lo llamamos, y pues puede ser latencia química o física, donde tiene una necesidad de romperse o de atravesar cierta barrera y que el agua permee y que la planta pueda germinar. Y pues una plántula, y aún así, después intenta atravesar lo que es la plántula y que la plántula sobreviva y que sea, muchos problemas para esta parte, por lo que la micropropagación termina siendo una buena opción para esta forma de pues obtener nuevas plantas, ¿no? Plántulas, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste? ¿Qué es? O sea, ¿qué se requiere para hacer una micropropagación? ¿Propagación? ¿Quieres que te hable de los materiales? Sí, claro. Lo que tú necesites. No, lo principal. Bueno, podemos, básicamente, lo indispensable es un corte o de planta. Incluso también se pueden utilizar semillas, ¿no? Justo. Como de especies que muy difícilmente se pueden reproducir por semillas. Esas semillas no son tan viables o como las orquídeas, ¿no? Que requieren o que son semillas tan pequeñas que luego dices, ¿y cómo sé que sí va a dar o que requieren condiciones muy controladas, pues es un medio controlado, ¿no? Creo que requieren también simbiosis, ¿no? Con micorrizas, muchas veces con hongos, y que si no se juntan, pues no se lleva a cabo. Son procesos más específicos, ¿no? Sí. Entonces, para este tipo de semillas, pues sí es recomendable, y de hecho es más rentable realizarlo con la micropropagación. Entonces podemos utilizar ese tipo de semillas, o en muchos casos se utilizan cortes de hojas, tallos, raíces. O sea que se puede utilizar casi toda la planta. Toda la planta, cualquier órgano de la planta. Sí. Okay. ¿Y en qué se pone o qué se coloca? ¿Cuál es la técnica? O sea, por ejemplo, hago el corte y lo pongo en tierra o... claro que no. Seguramente se echaría a perder. Y bueno, depende, ¿no? No se lo comen. Sí, también. Requieren técnica, como te he mencionado, es el laboratorio. Entonces utilizan cierto, se le llama como un medio de cultivo, de hecho, medio de cultivo, con base en varios aminoácidos, vitaminas. Algunas las plantas no requieren tanto vitaminas. Creo que la B sí la quieren. Que los determinamos como macro y micronutrientes, sí, justamente sales, potasios, cosas que necesita la planta para producir nitrógeno y otros metalitos, elementos que haya por ahí. Para crecer, y hormonas también principalmente, que es muy importante en este aspecto, porque nos llevará de este tejido de células, nos va a poder producir la célula un callo, que es un conglomerado celular, ¿no? O sea, sin un orden y diferencias, que con base en estas hormonas, pues nos llevará a la generación ya sea de tallos, raíces, le va a decir a esas células indiferenciadas en qué deben desarrollarse y a poder producir nuevas plantas. Claro. Entonces podemos incluso desde ese punto decir que hasta con pocas células podremos hacer una micropropagación, ¿no? Sí. O sea, prácticamente, pues hay que saber que hay células que son mayor o menor potencialmente, ¿no? Hablando de si pueden producir otros linajes celulares, y no solo los linajes, ¿no? Sino que más bien también tengan esta capacidad de seguirse dividiendo y producir un individuo completo, o sea que tengan toda la información genética necesaria para lograr hacerlo. Y como dice Miguel, con las fitohormonas pues tenemos la capacidad de controlar a dónde queremos desviar que las células se reorganicen. Entonces, por ejemplo, ¿qué fitohormonas son las que usualmente tenemos? Existen
reino vegetal, cinco principales fitohormonas, que son las auxinas, giberelinas, ácido abscísico, el etileno, y me está faltando una. Pero por ejemplo el etileno es lo he escuchado por ejemplo cuando quieres no sé, madurar una fruta. Sí, claro, esa hormona justamente le da a las plantas maduración, les permite, es un gas principalmente, y es el que permite la maduración de los frutos en las plantas, y también lleva a la muerte de las hojas que justamente tienen alguna enfermedad o ya son muy viejas, o tienen alguna deficiencia, pues esta hormona lleva a la muerte de esa... A la senescencia, ¿no? La senescencia. Controla así esa parte. Controla la caída de estos... Claro. Y por ejemplo, entonces a partir del callo es digamos, no se tienes tus células, lo pones en tu medio de cultivo, que ya viene cargado con macro y micronutrientes, además de humedad, ¿no? Porque, bueno, o sea, la parte como líquida. La parte líquida, sí, claro. Y tiene que ir hundido en el medio o tiene que ir sobre el medio, ¿cuál es como la forma? Justamente este medio se gelifica, ¿no? Se busca hacerlo tipo gelatina para que sea un medio un tanto, como dices, a pesar de que es húmedo, pero tampoco es líquido. También puede ser líquido, pero... Son otro tipo de medios, ¿no? Eso lo ideal sería eso, o sea, como que para que se mantenga así sobre el medio y no se ahogue, porque también si son semillas, pues también se pueden ahogar y llenar de líquido y no permite, justo las mataría, ¿no? Y eso. O se pudre. Bueno, que también de hecho es un punto muy importante en la micropropagación, la asepsia, ¿no? Ah, claro, sí, porque pues recordemos, ¿no? Todo lo que la vida se mete y se escurre por donde sea, ¿no? Entonces, si ya tenemos un medio que es rico en nutrientes, tiene unas condiciones perfectas, no creo que solo quiera crecer la planta ahí, ¿no? Entonces, muchas veces se busca, y más bien es un objetivo principal en la micropropagación, obtener cultivos asépticos, que es prácticamente aislarlos en la mayoría posible. De pues cualquier patógeno que pueda estar influenciando en su crecimiento, ¿no? O que le haga competencia o que termine matando nuestro tejido, dañándolo y esa parte. Pero pues se vuelve complicado, ¿no? O sea, cuando haces un corte, porque muchas veces las plantas no lo soportan, ¿no? Es como... Sí, es mismo, o sea, lo separas de su constante flujo de nutrientes que es naturalmente, entonces lo metes a un medio en el que pues se estresa finalmente, ¿no? Y es muy probable que la mayoría incluso se mueran, sí. O sea, por más perfecto que sea la asepsia, incluso que tu medio sea el ideal para esa especie, porque también es un punto importante, ¿no? O sea, hay medios que son especializados para distintas familias de plantas y así. Cada vez se puede ser mucho más específico, hay unos más generales, pero cada una requiere sus condiciones, ¿no? Pero bueno, regresando a esta parte, el estrés al que sometes al tejido de la planta termina siendo a tal grado que puedes simplemente no obtener un resultado en esa, pero por eso se hacen repeticiones hasta lograr obtener. Claro, y en un mismo medio puedes meter varios tejidos del mismo, ¿no? Entonces, para alguno debe de... Sí. Y aún así, a partir de tener uno, pues pues obtienes otra vez de nuevo la planta manipulando la parte de las hormonas, ¿no? Entonces, sí, claro, y de hecho este mismo callo pueden incluso hasta salir de más plantas, o sea, incluso lo puedes partir y empezar a propagar el callo, ¿no? Sí, pues de hecho es conocimiento que el callo incluso lo pueden usar como un banco de germoplasma, ¿no? O sea, entonces también en las plantas en peligro de extinción se requiere mucho este método por lo mismo, porque ya a lo mejor ya no hay tanta disponibilidad de plantas o semillas mismos, entonces, y como lo mencionabas también de los bancos de germoplasma, empieza de plantas que ya están en peligro de extinción, se busca este método de propagación. Sí, y uno que sea efectivo, ¿no? Porque si ya estamos arriesgando a una planta, al individuo como tal, pues la razón sería ser objetivos y obtener resultados viables, ¿no? Entonces, sí, y por ejemplo, poco se habla de la dificultad que es esterilizar un medio para esta parte, porque no solo es
la limpieza de decir, ok, está bien el laboratorio, está bien la campana, están bien los materiales, todo ya se metió en autoclave, y tu medio lo esterilizaste en otro autoclave ya con todo, ¿no? Sino pasar del corte de un tejido, y que el tejido te sobreviva al proceso de esterilización después de tanto estrés. Justamente nos puedes comentar más o menos cómo se hace ese método para esterilizar ese tejido. Sí, sí. Es hasta con cloro, Cloro, o sea, sí. obviamente en pequeñas soluciones, pero la planta seguramente lo resiente. Lo resiente, sí. Y también justo también es probable que la planta misma ya tenga algunos patógenos en el sistema, ¿no? bacterias o virus ya de entrada, ¿no? De hecho, como dato muy importante también, es eso, que se pueden utilizar lo que son los... ¿Y cómo se llama este podcast? Este pequeño podcast, ¿no? Ahí de ahí viene el dato. El meristemo. El meristemo, los meristemos que son apicales de la planta, ¿no? Que son la parte como yema, lo más arriba de una planta, de donde va a generar más, va a seguir su crecimiento, es como la parte última, ¿no? Y de ahí va a desarrollar más plantas, sí, más hojas. Ajá. De hecho, pues pueden preguntarse, ¿no? ¿Por qué esta parte está bueno, por qué está estéril, entre comillas, hablando de dentro del tejido, ¿no? Porque pues es parte que aún no está inervada, ¿no? Hablando del gilema y el flema. Entonces su sistema aún no se conecta al resto, entonces está aislado de patógenos. Entonces, aunque la planta madre tenga algún patógeno como virus o bacteria, ese meristemo permanece inerte, o sea, no todavía libre de estas enfermedades, y se puede retirar y cultivar, y es una ventaja si quieres una planta o una producción de plantas sin libre de virus. Ajá, justo. Porque justo también otro método de propagación muy común y no tan notorio es por esquejes, ¿no? Sí, claro. O cortes, ¿no? Cortes, ajá. O sea, que también es el clásico, el que se usó mucho tiempo antes de procesos en el laboratorio, y es uno que incluso conoce tu abuelita, ¿no? Por así decirlo. O sea, agarras un pequeño esqueje de una rosa, la pones un ratito. Lo agarra y lo pones. Lo pones en la tierra y ya enraíza y solito, ¿no? Pero no intentes hacer eso con micropropagación, porque va a crecer un hongo o una bacteria y... bacterias, y se va a ver tu cultivo lleno de pelos. Sí, o de pectorismo. Yo espero poderles traer la imagen por ahí de la situación con el... Pondremos un cultivo aquí. Y un cultivo fallido. Un cultivo rosa. Sí, y que incluso está extraño porque recuerdo haber escuchado que a ciertas plantas luego se les somete, pero me refiero a, por ejemplo, de cultivos exteriores, ¿no? O sea, de una producción. Muchas veces se les somete a cierto método de provocarle infecciones a la planta para provocar estrés y que la planta tenga cierta resistencia o que produzca ciertos metabolitos, hablando como un tema aparte. Digo, aunque sí tenemos la parte de tener medios estériles, también se puede usar no esterilizar una planta para obtener otras cosas, pero ya es como otro tema, ¿no? Entonces, que podemos hablar más adelante. Sí, más adelante, claro que sí. Y ¿cómo se llama? Pues sí, es esta parte. De hecho, me recuerdo mucho que pasa con las vainillas o con las orquídeas, ¿no? Que prácticamente muchos hacen simbiosis con los hongos. Entonces, si usas cualquier otro tejido y no esterilizó la parte interna del tejido, vas a tener sí o sí casi siempre hongos en el medio. Entonces, se vuelve un pequeño problema. Pero pues una vez superado eso, técnicamente no hay nada que detenga el crecimiento de la planta, ¿no? Y ya pues es en función de lo que tú lo quieras llevar, cuál es la producción, etc. Y una vez obtenido este crecimiento, ¿qué es lo que se debe llevar a cabo? Porque bueno, ya dices, tienes una planta en frasquitos, y luego ¿qué hago con ella? Y ya creció. Y ya logré con la correcta proporción entre auxinas y giberelinas, ponerle raíces, y otra vez la correcta proporción y brotes, ¿no? Y ahora ¿qué procede? ¿No? O sea, es como, pues está bonita, sin estrés ni nada, dentro de un frasco que la aísla en su burbuja. Claro, es como una planta consentida. Tal cual, es que sí. Y de repente saca al mundo. No ha sentido el mundo exterior. Sí. ¿No? Eso sería muy
un golpe muy sí, feo, es no la puedes interesante, quitar y meter a la tierra. y ya de, La plaza bueno, todo lo va a atacar. sí, o sea, todo va, o va a sufrir de todo y no tiene defensas, no conoce qué hacer. Incluso lo hemos visto como en esos casos que dicen como en los animales, ¿no? Cuando los tienes en intentan cautiverio y los reintegras, pues no se adaptan, ¿no? Sí, Finalmente. les cuesta, ¿no? ¿Por qué? Porque en este medio que tenemos está lleno de nutrientes, Sí. ¿no? Tiene condiciones O sea, ideales. es lo perfecto para una planta. Y simplemente, ¿cómo nos llega a pasar cuando nos llevamos una planta a un invernadero? Y eso que ya está en un medio como más exteriorizado, llega a tu casa y se muere. Al siguiente día ya está. Sí, ya está muerto. Entonces, la dificultad de readaptar las plantas de in vitro hacia el medio externo, pues también es otro proceso. O sea, son cuartos de aclimatación lentamente, o sea, también requiere mucho tiempo hasta que por fin la planta dice, bueno, si quieres, puedo intentarlo, y aún así no es tan viable, ¿no? Entonces... Sí, claro, porque incluso para pasarlo al sustrato, ¿no? El primer sustrato debe ser también un poco ideal, aséptico, sí, sí. o sea, con sustratos libres de Sí, patógenos, ¿no? O sea, ajá. tiene que ser Sí. incluso hasta de nutrientes, porque justamente si los quemas o Sí. los esterilizas, pues morirán seguramente muchas bacterias. Justamente. Y ya después, con el tiempo, puedes reintroducirla a tierra y pues seguir esta producción masiva, que es lo que se busca, ¿no? Ujú. De una producción masiva de plantas a lo mejor que están en peligro o son difíciles. O de interés también incluso. Interés económico. Ajá. O sea, recalco mucho el caso de las orquídeas porque es uno que tenemos muy a la vista, simplemente en supermercados, ¿no? Entonces como era raro y muy cara ver una orquídea, y yo las llegué a conocer hasta arriba de precios de miles de pesos, y actualmente ya están Sí. que 250 de las que antes eran muy caro. muy caras. Entonces, y en supermercados como si nada, como pan caliente. Y ahí es donde te das cuenta del, ok, es un método que requiere mucho proceso, muy detallado y tenerlo todo riguroso, pero te termina dando muy buenos resultados a largo plazo, ¿no? Entonces... Bueno, como otros métodos también, igual de micropropagación, tenemos uno, ¿no? Que es el cultivo en suspensión de células vegetales. Claro, sí. Para todos aquellos en casita, pues prácticamente es tener, no sé, lo diremos muy superficialmente, un frasco, ¿no? Y que necesitamos mantener nuestro medio en movimiento. Como porque lo dice el nombre, en suspensión. En suspensión. Porque créanme, si una célula se adhiere a una pared es bastante difícil despegarla y es otro problema, ¿no? Y sí, se mantienen células individuales. Justamente también para esa individualidad se requiere el medio en movimiento. El medio es rico en nutrientes y a diferencia del micropropagación, este medio sí es líquido. O sea, se busca más la liquidez que sea sólido. Y ya una vez teniendo nuestras células en suspensión, ¿cuál sería el objetivo al final de cuentas? Pues finalmente, y lo que buscamos en ese interés de las plantas, o también para su uso para nosotros, ¿no? Que nos beneficia, lo que son sus metabolitos secundarios, Claro. que son estas sustancias que le sirven a la planta para defenderse y a la vez son justamente muchos utilizados para medicamentos o algún, ya sabes, antioxidantes, antiinflamatorios, diferentes tipos, ¿no? de alguna planta en interés. Sí. Y ese estrés es lo que hace que la planta genere estos metabolitos secundarios, estas sustancias químicas, y justamente es lo que buscamos, ¿no? En este método, que estando en suspensión se mantiene la planta produciendo esto, ¿no? Sí, porque pues imagínense, células que no pueden estar estables por un momento, pues se someten a demasiado estrés, pero también la producción de los metabolitos secundarios se dispara, ¿no? Entonces, incluso al grado de que no obtienes o sea, ya solo es obtener el medio y realizar ciertos procesos de separación químico y aíslas el metabolito que necesitas. Y no solo, bueno, no metiéndonos un poco en cosas ilegales, pero no solo es, como dice Miguel, así de justo los antioxidantes, sustancias que ocupamos para medicamentos, etcétera, incluso las drogas, ¿no? O sea, mucho o poco que se vea, pues THC, ¿no? Es un metabolito secundario, también la nicotina del tabaco, toda esta parte, provocarle estrés a una planta, el objetivo es obtener la mayor producción de estos, y al fin de cuentas es
algo que ha hecho pues la humanidad a lo largo de la historia, ¿no? Muchas cinas vienen de ahí, ¿no? Sí, puras situaciones. Y sí, entonces, o sea, ¿qué otros medios similares o con el mismo objetivo de producción de plantas también existen? Los que no son de laboratorio, Pues no, pueden ser, muchos están regulados al final de cuentas en laboratorio, ¿no? Tengo entendido. No sé, por ejemplo, la hidroponía, aunque no sí, sí. La hidroponía o o hidroponía. Sí, otros métodos alternativos que ya no requieren Sí, una esterilización tan completa. Pero ya también no requieres la tierra, ¿no? Las hectáreas de suelo, sí. De suelo, sino que te puedes armar así sí, sí. con tubos y tubos y agua corriendo y ya todo lo agregas al agua. Con agua con nutrientes, ¿no? Finalmente las raíces lo que van capturando es esta humedad y con nutrientes y mantienes un cultivo hasta cierto punto un poco más productivo, se ha visto un poco más productivo. Como es más constante, que pues depende que el suelo esté en las condiciones adecuadas todo el tiempo para que pues pueda producir. Sí, claro, porque como comentábamos en el primer podcast de que la tierra, bueno, que el suelo, de que ya no tierra, ¿no? el suelo se va explotando, ¿no? Entonces, y requieres descanso y renovación de los nutrientes del suelo para poder volver a tener una plantación, cosa que a lo mejor en cultivos en hidroponía no necesitas, porque es más directo y la ingestión es directa, entonces la producción es mucho más seguida, que pues justo depender de pues estar regando el suelo y si el agua se te infiltra y si suben otras cosas, ¿no? Entonces sí, hay muchos pormenores y pues al final de cuentas la propagación de plantas es un tema muy importante. Que pues se ha ido especializando, ¿no? Con el tiempo. Es muy curioso ver cómo ya hasta luego te venden, ¿no? Así tu polvito para orquídeas, ¿no? Y dices, ok, tu kit ya para orquídeas. Sí, o sea, hay muchos kits ya. Actualmente incluso he visto pequeñas empresas que se basan en venderte la planta en el frasco. Y digo, o sea, no es secreto, pero acabamos de decir que es difícil pasarla a un medio más estable. No se desilusionen si se les muere del frasco, ustedes no hicieron nada mal. O sea, simplemente es lo que dijimos, una planta consentida y de repente la sacas al mundo real, entonces claro que la vas a sufrir un poco. No es imposible, pero lo ideal, pues incluso hay cursos que te enseñan cómo hacer este tipo de cosas. Afortunadamente ya es una información mucho más disponible para las personas y es un tema muy bonito porque pues muchos desde casa pueden, no sé, si no tienes autoclave, pues una olla express, ¿no? Entonces ya con eso la armaste casi siempre. Entonces, una autoclave casera. Una autoclave casera, así. Y es muy curioso cómo los medios pueden variar desde la parte de ser el puro químico, por así decirlo, el polvo, el medio neto, a cosas que se investigaron y terminaron siendo muy buenas, como por ejemplo el agua de coco o incluso el de plátano molido, ¿no? Que se usaba, era muy bueno para las orquídeas, o sea, hay medios caseros disponibles que puedes hacer así muy fácil. Utilizar. Sí, se pueden hacer cultivos in vitro de forma casera, ¿no? Quizás es más complicado, pero sí pueden hacerse. Sí, entonces es como... Y siempre conociendo pues también la planta, en realidad, sus necesidades, ¿no? Hay algunos que les servirán para uno, otros que no. Sí, o sea, no puedes llenar de nutrientes, por ejemplo, plantas carnívoras, ¿no? Si viven en un medio que no tiene nada de nutrientes. Sí. Entonces, sí, y de hecho también, o sea, tal cual como las orquídeas, también las plantas carnívoras he visto últimamente mucho en micropropagación, en los tubitos, se ven muy bonitas, así pequeñitas. Sí, pues es eso. ¿Alguna otra cosa sobre el estrés? Pues, no sé, ¿qué estrés se le puede provocar a una planta? Pues pueden sufrir justamente por la falta de agua, falta de luz también. Y el exceso de agua y exceso de luz. Y exceso de luz, sí. Claro, lo que te decía, cada planta tiene sus requerimientos específicos. Lo que comentábamos en el podcast también de la vainilla. De la vainilla. Cómo se la llevan de México, de su lugar de origen, que son climas tropicales. Pero bueno, también se pueden ir adaptando, pero justamente se requieren años de adaptación o incluso meterle en genética, ¿no? Por eso se hacen los cruces, las modificaciones para que aguanten plagas o enfermedades que no tienen en su medio, ¿no?
Sí, pero sí. sí pueden sufrir de estrés, ya sea por agua, por suelo, también en la parte natural. Y, y de hecho es por eso que plantas cultivadas orgánicamente o salvajemente, también Sí, llamarlo así, producen más metabolitos secundarios que las que son cuidadas, porque claro. este mismo estrés, bueno, otro tipo de estrés lo puede producir los insectos o incluso Claro. mismas bacterias, Sí, hongos, sí. insectos que la ataquen, pues esta planta va a producir más metabolitos para defenderse, ¿no? Y a diferencia de una que la estás cuidando y protegiendo, Sí. no lo va a necesitar, no necesita producir estas. Justo. De hecho, pasa muchas veces que muchas de nuestras, de nuestros alimentos, hablando del tema vegetal, pasa que la planta en estado silvestre llega a ser venenosa para nosotros, ¿no? Al grado de que ya la hemos domesticado tanto que cambia justamente en las condiciones y pues ella, como dice, sigue sometida a un estrés tan específico que puede cambiar totalmente los nutrientes que esté produciendo y los metabolitos y puede ser un riesgo, ¿no? Entonces, pero bueno, al final de cuentas, de ese estrés es donde vienen los medicamentos y toda esa parte, o sea, sonará feo decir, ¿no? Necesitamos mantener el estrés a las plantas, pero por eso es que existen los métodos como las células en suspensión, etcétera, o sea, son ya formas de no inferir tan directamente en las plantas y justamente proteger nuestra biodiversidad de esta forma, ¿no? Porque ¿cuántas plantas no se conocen que se llevaron a la extinción o casi se extinguen solo por los beneficios que traían sus metabolitos que la gente conocía pero que terminaron explotados? Entonces es una forma de poder seguir teniendo ese beneficio sin llevar a límites a las especies. Entonces, bueno, pues eso sería todo todo el tema de hoy sobre micropropagación, un tema muy, a lo mejor poco conocido, pero como dices, ya saliendo un poquito a la luz en este aspecto de, ya está en kits y todo. Sí, pues, para niños. Sí. Y tu kit, mi primera orquídea. Mi primera orquídea. Sí. Y bueno, esto sería todo de nuestra parte. Gracias, nos vemos en el siguiente capítulo, cuídense mucho.